Estamos aquí nuevamente, entonces les explico. Este era el deseo que en algún momento tuve de estar con mi familia viviendo en los Estados Unidos. En ese momento, y estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás, estábamos en una situación complicada porque en ese momento era mi esposa la que estaba acá en Colombia y las 2 hijas de ella estaban en Estados Unidos. Tampoco tenía forma de volver. Yo tenía un hijo mayor que vivía conmigo y también tenía ese deseo de ir a Estados Unidos. Y ella y yo ya teníamos a nuestro bebé que apenas había nacido. Entonces mi deseo era estar todos juntos viviendo en Estados Unidos. Apliqué todo lo que conocía, y no solamente de las enseñanzas de Kevin Trudeau, sino también de psicomagia, de arte ritual, de procesos de la magia de Parisé, trabajar transgeneracionales, la biodescodificación, bueno, un montón de situaciones. Bueno, todo eso se hizo. En ninguna de esas enseñanzas le daban como un análisis o como una explicación bien de cómo purificar el deseo. Esto es lo que les voy a mostrar hoy. Simplemente en todos estos procesos te dicen simplemente enfócate en qué es lo que quieres, ten claro el qué. El primer paso de la magia de los 11 pasos de París era eso, el qué, que estuvo claro. Y para nosotros ese era el qué. Y aplicando todo eso, en menos de año y medio, se manifestó. Y aquí de pronto voy a buscar unas fotos para mostrarle que aparte de esos procesos mágicos, luego se manifestaron tal cual en un dibujo que había hecho yo de esto. Luego nos tomamos una foto cuando ya estábamos en Estados Unidos y era muy similar. Eso mostraba lo poderoso hasta ese momento que consideramos esas prácticas. Se dio y estuvimos en Estados Unidos juntos como familia. ¿Qué sucedió? Que prácticamente al establecernos allá y vinieron como el precio a pagar. El precio a pagar. ¿Quién es el que te da algo cobrándotelo? No es Dios, sino los egregores. Entonces acá tenemos a nuestro egregor americano, que aquí pues muy poquito para darle un toque de buen humor lo pinté como el tío Sam. El egregor americano, este es el egregor. El autor Vadim Selan en el libro de Reality Transurfing le llama péndulos a los egregores. Pero es lo mismo. Este egregor se conecta con tu deseo y te dice, tú quieres eso, ¿no? Ok, tú quieres ese American Dream. Ok, yo te lo puedo facilitar. Pero a cambio, dice, debes darme tu energía. El hard work es algo que es dentro de la comunidad de inmigrantes a Estados Unidos, es una condición sine qua non. Eso quiere decir que si tú llegas como inmigrante a Estados Unidos, debes ponerte a trabajar fuerte, a trabajar, a rebuscártela, porque es el país donde solamente a quienes trabajan y como que demuestran que sí quieren estar ahí, luego ya se le abren las puertas y todas esas oportunidades que es este American Dream, pues llegan, pero después de haber pagado ese precio. Y esto es muy característico de la energía de los egregores. Los egregores siempre tienen como un proceso de iniciación, si lo queremos llamar así, un proceso de que, bueno, quieres ser parte de este egregor, ok, tienes que primero pasar estas pruebas, a ver si eres merecedor de ser de este egregor. Entonces, el egregor americano tiene ese comportamiento. ¿Qué pasó? Yo, ya por mi recorrido espiritual, yo ya, aunque no lo tenía tan claro como ahora, pero sí intuía que ese no era el camino. O sea, y al intuirlo, quiere decir que mi alma hacía así. O sea, no vine a Estados Unidos para ponerme a trabajar en cualquier cosa. A mí, mi alma decía, a mí me gusta hacer lo que vine a hacer, no cualquier cosa.
Entonces decía el egregor, si no trabajas duro, entonces aquí no hay nada. En efecto, ¿qué pasó? En esos años que viví en Estados Unidos, me enfermé, como les comenté, de mi espalda y eso, o sea, me dejó inhabilitado. Y apenas ya me recuperé, que como le digo, eso es tema para otro video bien interesante. Otra vez apareció y decía, bueno, ahora aquí ya estás bien, ahora sí, trabajar. Y mi alma otra vez, no vine así. O sea, ante la presión el alma no funciona. El alma es como una flor, como una planta. No sé si ustedes han cultivado plantas, pero las plantas cuando ya se sienten presionadas no florecen. En cambio, si uno las cultiva con amor, dejándoles su libertad, o sea, dándoles simplemente amor, ese amor que no te presiona, que no te pide nada a cambio, simplemente por el amor de cuidarla. Ellas ahí sí botan todas sus flores hermosas. Entonces el alma es así. Entonces, al estar en esta dinámica, en últimas, no tuve otra opción que volver aquí a mi país. Y eso fue una decisión difícil. En ese momento, inclusive yo grabé aquí en mi canal, hay un video en el momento que yo tomé la decisión porque no sabía qué era lo que iba a pasar y me dolía el corazón separarme de la familia. Mi hijo mayor, quien está pues muy conectado álmicamente a mí, él también estaba sintiendo eso, sin que él tampoco entienda mucho, y él fue el primero que tomó la decisión de decir, no, ya no aguanto más aquí, me voy para Colombia. Y al tomar mi hijo mayor la decisión de volver a Colombia, y obviamente mi esposa se iba a quedar con sus niñas, que sí son americanas, ellas están bien allá, y con nuestro bebé, obviamente, él es muy apegado a su mamá. Yo quedé así como una mano el uno se me va y el otro se me queda. ¿Qué hago? Tuve que ir adentro a mi alma y tomar la decisión que más paz me produjera. Esa fue la clave, buscar donde me sentía más paz. Y en ese momento, no por la familia, o sea, pues el amor de mi familia era lo que me sostenía allá, sino por esta dinámica, este egregor, era el que no me dejaba en paz allá. Entonces, al optar por volver acá fue una decisión en favor de la paz interior. Y ahora veo que fue una buena decisión, porque al estar acá en tranquilidad he podido hacer el análisis, la reflexión y sacar a la luz todo esto que ahora les comparto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza? Y aquí viene lo que no está en toda la información de Kevin Trudeau. Ni siquiera en la información de nivel 7, ni en la que él compartía en su Inner Circle. Ahí no está esta información. Y creo que por eso también fue que él fue a parar a la cárcel, al no tener clara esta información de cómo, ya le voy a explicar cómo purificar el deseo. Uno termina viéndoselas con un egregor. Yo me la tuve que ver con él muy suave, porque básicamente lo que me imponía esto, al no hacerle caso, pues él simplemente me dice, entonces aquí no. Y volví a mi país. En el caso de Kevin fue más difícil, porque él ya se fue de pelea con el gobierno americano. Y al estar en pelea, pues eso terminó siendo castigado por ese egregor, con un castigo ejemplar, llamémoslo así, porque esa pena que le dieron a Kevin desproporcionada, totalmente. Entonces, ¿cómo purificar es la clave? Y esa es la palabra que coloco aquí. ¿Cómo purificar el deseo? No es malo tener deseos, porque el deseo es lo que a uno es como el chispazo del alma, de lo que quisiera lograr. Está bien que nazcan deseos, pero el deseo no se puede ir a manifestar directamente un deseo. Esa es la clave. Se debe primero hacer este proceso de purificación del deseo. Purificar el deseo significa básicamente, el más importante paso es que hay un desapego al resultado. Y esto es un poquito distinto a lo que habíamos aprendido, que al desear algo, al visualizarlo, había un deseo ardiente, así. O quizás no lo entendí bien.
responsabilidad en eso. Yo entendí ese deseo ardiente como, uff, o sea, como que ya lo veo y tengo ya tantas ganas de que eso se dé, de que eso que es como si ya se hubiera dado y me siento feliz porque ya está ahí, ya no hay duda de que ya viene ese deseo, pero está ese deseo ardiente. Kevin en alguno de sus audios pone el ejemplo de un regalo de Navidad. Dice, tú ya sabes que tu regalo está debajo del árbol. Entonces ya, o sea, no hay duda de que está ahí. Ya estás con esa alegría. Entonces, póngase a pensar cómo sería un niño que estás con esa alegría de su regalo y que en últimas el regalo no le llegue. O sea, se desmorona. Eso significa que hay un apego al resultado. Entonces, ¿cómo se purifica el deseo? Nosotros que ya no somos niños, es desapegándose al resultado. Es, sí, quiero esto. Bueno, en este momento ya vieron que mi intención es, sí, volver a Estados Unidos. En este momento tengo la intención de ir a Estados Unidos, pero no estoy apegado al resultado. O sea, en estos momentos, aquí viviendo en Colombia, me siento muy bien, me siento tranquilo. Me comunico todos los días con mi esposa, con mi hijo pequeño, y sé que ellos están bien allá también. O sea, no estamos pasando ahorita angustias. Entonces, no hay un apego al resultado, como que tiene que darse, tiene que darse. No, es muy distinto cuando ya tú le quitas ese apego al resultado a tu deseo. Se siente distinto. Y ahí viene el primer paso de purificar el deseo. Eso es como el primer destilado. Lo que cae cuando el deseo lo purificas, lo primero que sale de ahí es ese apego al resultado. Lo otro que sale es la importancia. La importancia. Y ahí está pasando un helicóptero, o sea que seguimos, sí, o paramos. Vamos a parar porque está pasando muy fuerte y no quiero que quede este ruido del helicóptero aquí en la grabación. Ok, ya que se fue el helicóptero, entonces seguimos. Entonces les decía que el segundo destilado del proceso de purificar tu deseo es que quitas la importancia, restar importancia. Pongámoslo así. Este es el segundo destilado. ¿Qué significa restar importancia? O sea, que esto que tú quieres, tú lo examinas y veas que no sea porque te va a hacer sentir importante. Por un lado, que te va a dar prestigio, o que tú lo veas como que es algo muy difícil de hacer y entonces al hacerlo tú te sientes importante. En el libro de Reality Transurfing, el autor explica bien claro esos dos conceptos de la importancia externa e interna. Y en resumidas cuentas, lo que busca esto es que este objetivo, es que verifiques que este deseo sea un deseo tuyo, de tu alma, y no un deseo impuesto por algún egregor. Eso es fundamental. Algo tampoco que en todas estas técnicas de magia que había visto años atrás no lo aclaraban, y ven como ahora que ya he visto el efecto que produce no tenerlo claro, uno paga las consecuencias. Entonces, cuando un egregor te seduce, te va a colocar deseos en tu mente. Al hacer el proceso de purificación, tú, cuando les quitas la importancia, ahí tú te das cuenta si ese deseo es realmente tuyo, o sea, que nace de tu alma, o es un deseo ajeno, un deseo que te está colocando algún egregor. ¿Cómo se los identifica? Porque los deseos que son ajenos te ponen como en relación a los demás. Por ejemplo, este deseo del American Dream, que es algo que a muchos les llama la atención. Ese American Dream es un deseo del egregor. El egregor lo pone así, es como su zanahoria a la gente. Para que la gente que muerde como un anzuelo, como le muerde el anzuelo, entonces llegan allá y en busca del American Dream le entregas mucha energía a este egregor. Y por eso, básicamente, este egregor americano ha sido construido por los inmigrantes. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Precisamente por eso, por ese sueño, pues, hard work. ¿Quieres esto? Este es el precio. Al hacer el proceso de restar importancia, entonces tú verificas que tu deseo realmente nazca de tu alma. ¿Por qué? Porque a tu alma no le interesa que
que tu deseo le genere prestigio, porque tu alma ya se sabe completa, o sea, tu alma en su esencia es feliz. Entonces cuando el alma desea algo, ante todo lo que desea siempre es compartir, es expresarse, es florecer. No le interesa aparentar o mostrarse de cierta manera para que los demás digan, ah, mira qué lindo, qué exitosa eres. El alma nunca necesita eso. Esas son cosas de acá, de la mente. Y a la mente le llegan los egregores. Entonces, cuando tú restas importancia, cuando tú examinas si ese deseo tuyo es por cuestión de prestigio, ¿no? Ahí tú estás ya entonces verificando que eso sí corresponda a ti. En mi caso, este era mi deseo en ese momento, pero ahora que mi deseo es volver a Estados Unidos, ni siquiera volver a Estados Unidos, vieron hace un momento que mi deseo es poder moverme libremente por todo el mundo. Eso yo lo examino y eso es un deseo de mi alma. Mi alma en su esencia es libertad y por lo tanto quiere manifestarse en este mundo de esa manera, o sea, con libertad. Entonces, para manifestarse, o sea, para que en términos prácticos esa libertad se manifieste, significa, entre muchas otras cosas, que pueda moverse por el mundo sin ninguna restricción, sin ninguna barrera. Entonces, es un deseo de mi alma. Y verifico yo que eso no sea un tema importante. Por eso es que ahora ya no está mi deseo, digamos, limitado a volver a Estados Unidos. O sea, ya no me atrae para nada el American Dream a mí. Ahí está mi deseo purificado. No es importante para mí vivir en Estados Unidos o vivir aquí o vivir allá. Lo que sí quiero, lo que sí es mi voluntad es poder moverme libremente en cualquier país, por todo el mundo. Bien. Bueno, aclaro el otro. Esa es la importancia externa. La importancia interna es cuando hacer el proceso de manifestar, tú crees que a ti te va a hacer más o que por ser un elegidos que tienes ese poder, ahí te estás dando una importancia que no te corresponde. Al creer que por manifestar un deseo, por hacer milagros, tú estás siendo más poderoso, ahí es importancia interna y eso. Ahí te están jugando otra vez los egregores. En ese caso, ya no sería este egregor americano. En ese caso es un egregor, por lo menos en mi experiencia, lo que yo sentí era un egregor espiritual, o lo que se le llama yo el ego espiritual, el que te hace creer que tú estás siendo cada vez más iluminado porque estás pudiendo manifestar más cosas y ayudando a la gente, y la gente te devuelve, mira que ser tan sabio, tan consciente, tan luz, sanador. Ojo ahí, porque ahí te está creciendo la importancia interna y eso también es desequilibrio. Cuando se habla de restar importancia es en ambos aspectos, externa e interna, porque por ambos lados se te pueden meter estos egregores. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para este proceso de purificación del deseo? Una palabra bien poderosa que se llama la fe. La fe es sinónimo de certeza. ¿En qué se diferencia la fe de una convicción o de una creencia? En que la creencia siempre se basa de una u otra manera en algo externo, en algo que yo ya he visto o me han contado o me han dicho o me llegó pues como una creencia heredada. Entonces de ahí vienen las creencias. Pero la fe es que yo creo en algo sin que nunca lo haya visto, sin que nunca me lo hayan dicho, sin que ni siquiera exista. Esa es la fe. Y por eso dije así, creer entre comillas, porque no es tanto creer, la fe significa tener esa certeza de que si lo siento en mi alma es porque ya existe. Y ahí vuelve otra vez la importancia de saber escuchar a tu alma. Si escucharon el primer capítulo del libro de Reality Transurfing, ahí se explica bien ese modelo de las variantes, donde te dice, mira, realmente todo lo que la mente humana puede imaginar, eso ya existe. Ya existe. Entonces, cuando tú estás utilizando esta energía de la fe, te estás apoyando en que ya existe. Si yo en este momento visualizo que estoy
viajando con mi familia por todo el mundo, es porque eso ya existe. Entonces, cuando ya existe, no hay duda de que puedo hacer o no puedo hacer. O sea, si es eso en lo que me enfoco, si es eso hacia donde se dirige mi atención, pues eso se manifiesta inexorablemente. Y esa es la certeza, que es sinónimo de fe. Y bueno, así entonces queda finalmente nuestra intención purificada. Y al estar ya purificada esta intención con estos ingredientes, destilando esto que nació como un deseo, se transforma en una intención. Y cuando ya tienes esa intención, entonces aparece lo que es la verdadera voluntad. La verdadera voluntad es la voluntad única, porque solamente existe una voluntad. Y esto hace referencia a esta frase que dice: pide y se te dará, que en el libro de Esther Hicks está hasta aquí. Pero en el libro de Un curso de milagros se complementa de esta manera: porque todo ya se te ha dado. Pide y se te dará, porque todo ya se te ha dado. Y esto es de Un curso de milagros. Esto lo que significa es que todo lo que tú imagines ya existe, como les decía hace un momento. Ya está dado. Lo único que tienes es que hacer tu proceso de purificar el deseo, generar esa intención y comenzar ahora sí a enfocarte desde esa voluntad. Una sola voluntad es la voluntad de Dios. Y cuando Dios quiere algo, eso ocurre. No hay forma de que no ocurra. Muy bien, para resumir, entonces, las enseñanzas de Kevin Trudeau, ¿sirven o no sirven? Pues yo les digo que a pesar de que en este momento no estoy en un alto, sino en un bajo, dentro de las olas de la vida, yo les digo que sí sirven, que son valiosas, que sí funcionan. En este arte de la manifestación, el libro y la película del secreto es el elementary, la primaria de cómo manifestar, lo básico de la ley de atracción. Las enseñanzas de Kevin Trudeau vendrían a ser el high school, la secundaria, el bachillerato en cuanto a ley de atracción, en cómo manifestar. Si ustedes que ya han escuchado sus audios, han comenzado a aplicarlo, se dan cuenta que es más aterrizado, es más consistente las enseñanzas de Kevin Trudeau. Más quienes estamos progresando en este aprendizaje, llegamos a descubrir que hay más, que no se queda ahí. Y entonces aparece Reality Transforming, por ejemplo. Ese vendría a ser el college, la universidad. Y bueno, ahí entramos en terrenos más profundos, muy espirituales, donde si han leído a Neville Goddard, él hizo un proceso similar. El siglo pasado él comenzó con ley de atracción, llamémoslo así, porque en ese momento ni siquiera se le tenía ese nombre. Y luego en sus últimas obras ya no hablaba tanto de esa ley de atracción, sino que él hablaba más bien de una promesa. Y la promesa, cuando hablamos de eso, ya estamos entrando a este terreno donde en últimas nos damos cuenta que nosotros no tenemos que estar manifestando ni atrayendo nada, sino que todo ya está dado, que es la promesa de Dios, de que ya todo nos ha sido dado. Ahí estamos llegando nosotros con esta información que les he compartido hoy. Estamos en nivel universidad en cuanto a manifestación. Eso no demerita las enseñanzas de Kevin Trudeau. Para las personas que están apenas rompiendo el paradigma de que la realidad externa no tiene nada que ver con la realidad interna, estas enseñanzas son muy buenas porque te llevan ya a comenzar a evidenciar de que no es tan así, de que en efecto lo que yo pienso y cómo me siento y la actitud que tengo, eso afecta directamente a la realidad que vivo. Ahí estas enseñanzas son geniales. Entonces, resumen, las enseñanzas de Kevin Trudeau
sí son valiosas. Sin embargo, ya ahí viene la historia mía, de la experiencia que les compartí. Lo que extraigo como aprendizaje es que hay un aspecto muy puntual que yo he venido a aprenderlo y que les estoy compartiendo. Este aspecto es el tema del deseo. No se puede manifestar directamente un deseo porque, como dice aquí, si pretendes manifestar directamente un deseo, ocurre una de dos cosas: o no obtienes nada, lo cual te genera sufrimiento, te hace sufrir, o si obtienes ese deseo, lo manifiestas, como les comenté en mi historia, pero a la vez, y por eso aquí hay un y, obtienes cosas que nunca pediste. Te llega un contrapeso, algo que pagar. En el libro de Reality Transurfing, el autor a eso le llama unos excesos de potencial. O sea, el universo viene a equilibrar un desbalance que tú hiciste por estar apegado a un deseo. Y ese desbalance, ese equilibrio es ese precio a pagar por esto que obtienes. Tienes que pagarlo de una u otra manera. Y eso generalmente son cosas que no quieres. Y eso también te genera sufrimiento. De aquí que Buda decía que la causa de todo sufrimiento en el ser humano es el deseo. Esto es lo que decía, ¿no? Siddhartha Gautama Buda, pongámoslo así. ¿Qué les compartí en este video? Pues cómo purificar el deseo. Porque si nos quedamos en que todo deseo es causa de sufrimiento, entonces algunas malas interpretaciones hacen creer que entonces ya no debo desear nada y debo quedarme en paz supuestamente, pero realmente es una resignación a quedarme sin querer nada en la vida. Y eso te deprime porque no estás aquí para no hacer nada. Eso es una negación del mundo. Ojo, hay también quienes están estudiando un curso de milagros, porque esa verdad de que este mundo es una ilusión, y que también pues la dijo Buda cuando se da cuenta de que todo esto es un sueño, eso si no lo sabes acoger, en otros videos tendremos que hablar de esto, si no sabes acoger bien esta información, te deprimes, porque si todo esto es una ilusión, ¿para qué quiero hacer algo aquí? Ojo con estas verdades muy profundas que si no las sabes acoger bien, o si de pronto tu nivel de conciencia no está listo, no son para ti todavía. Tú debes moverte en el nivel de conciencia que te corresponde, con las verdades que son para tu nivel. No pretender coger una verdad más elevada y aplicarla en este momento de tu vida. En vez de hacerte un beneficio, te produces te quita energía. No es para ti todavía. Entonces, lo que les he explicado ahorita, purificar tu deseo, significa que a ese deseo, como les dije, desear en nuestro contexto no tiene nada de malo, sí, podemos imaginar lo que queramos. Pero entonces, para que no nos pase esto, le quitamos el apego y le quitamos la importancia. Ya les expliqué qué significa cada una de estas dos cosas. La importancia, recuerden que hay una externa y una interna. Y a ese deseo le sumamos la fe. O sea, ya quitado el apego, quitada la importancia, le sumamos fe. Y recuerden que esa fe es esa certeza de que ya está dado, de que ya existe. Esto que aquí me imagino existe. Más no me apego a eso. Y tampoco le doy importancia, ni me va a ser importante. Fruto de este proceso aparece entonces esta energía a la cual le hemos puesto la etiqueta intención. Esta energía, porque es una actitud, es una energía, es un estado de ser, es una actitud. Esta intención, ¿cómo se manifiesta la intención? Y cómo sabes que ya está tu deseo purificado, porque te permites ser, hacer o tener lo que quieras.
te permites. Miren la diferencia con las enseñanzas de Kevin Trudeau, porque él nos decía, tú puedes hacer, tener lo que quieras. Puedes ser, hacer o tener. Ahí hay un deseo, es mi voluntad personal que yo quiero ser, hacer o tener lo que yo quiera. En cambio acá, cuando tú dices te permites, no estás yendo a conseguir nada, porque todo ya está dado. Lo que haces es que te permites ser eso, te permites hacer eso o te permites tener. Es una disposición de apertura. Te das permiso. Te das permiso. Cuando hablábamos del rediseño de identidad, ahí me estoy dando permiso de acoger una identidad u otra. O sea, ya no peleo conmigo mismo, ya no me aferro a alguna identidad. Me doy permiso de ser quien yo quiera ser. Este es un ejemplo. ¿Okay? Te abres entonces a recibir. Como les expliqué, no estás ya persiguiendo lo que quieres, sino que te abres a que eso que tú quieres simplemente venga a ti. La manifestación, en últimas, no es ir por algo, sino abrirse a que ese algo aparezca en tu pantalla, en tu proyección. Recuerden que finalmente todo lo que percibimos a través de nuestro cuerpo es una proyección. Entonces, para que aparezca en esa proyección, nos debemos abrir a que aparezca. Así es. Y entonces aparecerá en esa proyección, o sea, recibo lo que he elegido. Porque si ya todo existe, cualquier cosa que yo me imagine, todo eso existe, entonces es simplemente donde yo ponga mi atención. Este escenario, ahí dirijo mi atención y con esa energía de atención empieza eso a densificarse, llamémoslo así, y luego aparece en la proyección. En últimas, entonces, lo que elijo, donde pongo mi atención, es mi voluntad. Cuando esa intención ya ha sido precisamente fruto de esta purificación del deseo, sabemos que básicamente estamos hablando de la misma voluntad de Dios. La voluntad de mi alma es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad uno. Y cuando la voluntad está unificada, o sea, cuando mi alma quiere algo, mi mente la está apoyando a que eso se dé, ahí ya no hay obstáculos para que esto donde estoy dirigiendo mi atención comience a manifestarse. En otros videos seguiremos ampliando más en esta información porque hay muchos elementos que quienes estamos en este proceso de manifestar realidad necesitamos tener muy claros para saber cómo aplicarlos. Yo lo estoy aplicando en mi vida y a través de este medio que es YouTube lo estoy compartiendo para que ustedes también lo puedan aplicar. Y si nos podemos retroalimentar entre todos, pues genial. Para eso es este medio. ¿Ok? Entonces, muchas gracias nuevamente. Recuerden live surfing en los comentarios para participar en la sesión de live coaching a inicios del próximo mes. Un abrazo, bendiciones y nos vemos pronto.